Saludamos a esta hora al precandidato a la presidencia de Colombia, exministro, el doctor Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un gusto saludarlo a usted y a toda esa audiencia creciente que usted tiene. Muchas gracias, doctor Pinzón. Lo primero que quisiera preguntarle es, en estas últimas 24 horas, desde la muerte ya de Miguel Uribe Turbay, ¿qué lo tiene? ¿Cuál es el último pensamiento que le llega por la noche y el primero por la mañana acerca de todo esto? Hombre, mucha tristeza. De verdad, Luis Carlos, mucha tristeza. No hay cómo expresar esto en palabras. Yo no soy una persona muy emocional, me ha tocado ver partir mucha gente en la vida. Lideré unas Fuerzas Armadas gloriosas, victoriosas, pero que entregaron a muchos héroes, mucha sangre, mucha gente que perdió partes de su cuerpo. Pero hoy siento un poquito el mismo sentimiento, un vacío grande, un dolor por un hombre bueno. Miguel, antes que cualquier cosa, fue un hombre decente, bueno, querido, una persona que realmente le llegaba al corazón a cualquiera que lo conociera, carisma especial, pero además un tipo con carácter, con firmeza, con posiciones, con amor por el país, un hombre que pudo haber hecho lo que quisiera, tenía la posibilidad de moverse por el mundo, y la verdad es que decidió jugarse por Colombia, servir al país, trabajar por la gente, pensar que podía contribuir a que Colombia fuera un mejor país. Hoy para mí Miguel es un mártir de la democracia y de la libertad en el mundo. Eso es lo que tenemos en Miguel. Y ahora hay que honrar a los mártires, hay que honrarlos y hay que más bien aprovechar ese servicio que dieron en vida para convertir ese legado en una transformación de Colombia, en cambiar este rumbo desastroso por el que vamos y en volver a lo básico, la esencia, el respeto, el amor por el país, hacer lo correcto, estar en el marco de la ley. Yo no creo que eso sea tan complicado y estemos pidiendo cosas imposibles o él las haya pedido. Creo que eso es en lo que tenemos que trabajar. Me hará mucha falta, Miguel, realmente. A Colombia mucho. A mí me hace falta. Doctor Juan, en medio de todo esto, ¿por qué cree usted mataron a Miguel Uribe? Luis Carlos, estamos viviendo en una etapa que la gente tiene que ya entender. Algunos decíamos esto hace bastante y no se comprendía. ¿Aquí qué hay? Hay una competencia, básicamente, entre lo que llaman socialismo del siglo XXI, que ha penetrado a Colombia a través de las guerrillas, de los grupos terroristas, del narcotráfico, y tristemente hoy se ha enquistado incluso en el gobierno de Colombia. Y lo que buscan es un modelo pseudo-socialista, que ya sabemos las consecuencias, porque hay 4 ejemplos: Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Lo que generan es empobrecimiento, es decir, los pobres van a ser más pobres, los que tienen algo serán pobres. Lo otro que genera es exilio, millones de personas quedan disparadas de sus países por el fracaso. Lo siguiente que generan es violencia, intimidación. En Colombia, esos grupos armados ya existen, ya están hoy en su mejor momento, porque con la tesis de la paz total se han podido expandir masivamente por todo el territorio. Las economías ilegales que manejan de narcotráfico, economías ilegales de oro ilícito, de explotación ilícita de oro y de extorsión, hoy son las más grandes de la historia. Luego eso les está permitiendo apoderarse de territorios. Y desde el gobierno, que debería evitarlo, confrontarlo, presentarle seguridad y tranquilidad a los colombianos como alternativa, lo que hay es una promoción, si se quiere, y justificación de ese crimen. Hay una alianza. ¿En qué están y a dónde fueron con Miguel? A intimidar, a llenar de miedo a los colombianos, a decir, nos van a imponer esto. Los colombianos han salido a las calles masivamente, y eso es lo que no se puede perder de vista, es lo que los asusta. Pueden asesinar a uno, pueden seguramente intentar intimidando a otros, pero el pueblo colombiano tiene que salir y confrontar esto y defender su derecho a elegir, porque es lo que quieren quitarnos. Nos quieren buscar maneras de extender el periodo o de perdurar en el poder. Y ahí es donde hay que defender esta elección del 26 y salir a votar masivamente y crear un bloque de unión nacional, de básicamente una gran coalición democrática entre quienes creen que el autoritarismo y el socialismo del siglo XXI es una opción, desastre, o
queremos y creemos que la libertad, la democracia, los derechos, la posibilidad de progresar es el camino. A Miguel Uribe lo mataron por su posición en seguridad. Se lo pregunto porque si hay alguna persona que conoce sobre seguridad, sobre la estrategia de seguridad hoy dentro de la palestra de precandidatos en Colombia, es usted. ¿A Miguel lo matan por su postura firme en términos de seguridad? Miguel tuvo posturas firmes en seguridad, lo hablamos mucho. Él y yo conversamos bastante durante un buen tiempo, y él, como una persona llena de curiosidad, llena de deseo de aprender, de profundizar en los asuntos, fue construyendo una perspectiva muy clara sobre esto que acabo de escribir, sobre los distintos niveles de esa mezcla entre narcotráfico, economías criminales, grupos armados y política radical articulada en un solo bloque. Y claro que Miguel lo denunció en el Congreso, lo denunció en los medios de comunicación, fue enfático y fue directo. Y yo creo que sin duda eso lo convirtió en un blanco, además de ser el candidato que lideraba indudablemente un proceso en su partido, el Centro Democrático, donde se veía muy fuerte y donde posiblemente, lo más probablemente es que a hoy ya sería el candidato y seguramente sería, como salió en la última encuesta, la persona con más posibilidad de llegar a la presidencia de Colombia. Por eso tenían que asesinarlo. Lo que no se pueden pensar es que haber asesinado a Miguel es haber asesinado su legado, su visión o sus posiciones, porque no son las de él solamente, son las de millones de colombianos que ahora vamos a tener que honrar ese legado, Luis Carlos. Doctor Juan Carlos, es inevitable pensar en el efecto político de esto que acaba de ocurrir. Hay algunos que aseguran que esto polariza más al país, que aquellos que están convencidos de que la seguridad es una de las variables fundamentales para mejorar o encontrar un futuro viable en Colombia, se radicalicen y se pongan a un lado. La izquierda conchada en su otro lugar, y la gente del centro empieza como a perder algún tipo de definición en un escenario tan evidente como este. ¿Usted cree que esto qué consecuencia política tiene? Indudablemente la gente va a tener que ser clara en lo que está pasando. O nos ven como débiles, temerosos, y nos montan ese socialismo del siglo XXI y para allá vamos. Ese es el camino al que nos quieren llevar, a pesar de que son minoría. O los colombianos se articulan desde el centro a los distintos sectores en la derecha y se articulan más allá de por un color político, por una defensa de sus derechos. Eso es lo que la gente tiene que pensar hoy. Y para que sus derechos se defiendan hay que lograr colocar un gobierno que tenga autoridad, experiencia, conocimiento, firmeza y capacidad de enfrentar violentos, criminales o cualquiera otro que atente contra el pueblo colombiano. Esa es la mentalidad. Yo he notado algunas personas que tratan de buscar un discurso de que bajémosle a la polarización y demás. Hombre, sí, el lenguaje agresivo, sobre todo visto desde el gobierno, desde la presidencia de la República misma, eso no se había visto nunca. Nunca había visto yo ese grado básicamente de agresividad que se ha visto. Eso tiene que acabar. Pero por el otro lado, lo que la gente no puede pensar es que simplemente por el buen deseo se acaban los problemas. De eso Colombia está curada. Miren nomás los acuerdos de La Habana del 16. Habrá algunos que pensaron que de buena fe eso se firmaba y entonces los bandidos se dejaban de ser bandidos, abandonaban el narcotráfico y como ya les han dado premios, se había negociado divinamente y se acaba el problema. Pues no, hoy estamos en el peor problema, el narcotráfico más grande que nunca, los grupos armados más potencializados y fuera de eso vinculados a la política, ya no solo colombiana, sino regional. Porque mire esa intención de Maduro de tratar de convertir a Colombia en su país amortiguador para poder perdurar en un régimen que es un régimen narcocriminal que está fundamentado incluso en la negociación o en la alianza con los grupos criminales colombianos y sus afines políticos. Ese es el panorama completo que hay que ver. Ahora, el ciudadano común y corriente dice, ¿y a mí qué me importa eso? Si es que igual me da. No, sí le da. Se acaba el empleo, se deteriora la salud, se deterioran las finanzas públicas y entonces nos cobran más impuestos, hay inflación, hay un deterioro de las condiciones de vida
y esto se vuelve una constante hasta que se vuelve irreversible. Por eso es que el colombiano común y corriente tiene que tener un sentido de que esto no es un tema ya de élites y de políticos, sino de su vida, es lo que está en juego, sus derechos. Usted, que es un hombre de estrategias y de vasto conocimiento sobre el Estado y la manera en cómo se manejan las cosas dentro del Estado, cuando uno ve un panorama como el que estamos viendo actualmente en Colombia, el líder de la derecha natural, Álvaro Uribe, sentenciado en primera instancia, prácticamente puesto en una pausa política, congelado, vivo pero congelado, Miguel Uribe Turbay, el candidato de la derecha más fuerte, muerto, combinado con que al mismo tiempo estamos viendo cómo Maduro está anunciando la presencia militar, social y de Estado en territorio colombiano, en la zona de mayor narcotráfico en el país. Vemos un debilitamiento en la parte sur del país, en la frontera con Ecuador, donde el narcotráfico se ha llenado en Ecuador y prácticamente ya no hay una frontera entre los dos países, el control territorial se ha eliminado, donde abunda el narcotráfico y realmente el único que se beneficia actualmente bajo las muy difíciles circunstancias que hay en el país es el narcotráfico, el terrorismo y la izquierda radical. Desde el gobierno, en el primer día de un eventual gobierno, digamos como el suyo, ¿qué se tiene que hacer para retomar el control del país? Pues claro, lo primero es que en mi caso, amablemente me llama precandidato, pero esa es una decisión que yo voy a tener que tomar en los próximos días y semanas. Yo he estado fuera del país, he regresado y he estado recorriendo Colombia, y cuando veo todo este clamor siento una obligación de servirle a Colombia de todas las maneras posibles, con mi patria, con mi país, con mi gente, con las personas que he liderado, con esos militares y policías que entregaron su vida. Siento esa obligación. Vamos a ver qué decisión tomamos. Si la tomamos, y eso es algo que tendremos que definir, lo primero que yo le digo es que hoy hay un asalto al país. Hay un asalto que viene desde el régimen de Maduro y sus aliados en Colombia. Hay un asalto que viene desde el crimen organizado en sus distintas expresiones en múltiples territorios de Colombia. Y hay un asalto desde el mismo gobierno nacional que, en lugar de confrontar eso, está creando las avenidas para que haya un éxito de esa estrategia de llevar al pueblo colombiano a meterlo en un corral como lo hicieron con el pueblo venezolano. Entonces, ojo con eso. Claro que esto se puede confrontar. Claro que se puede confrontar. Primero, en un gran acuerdo entre los colombianos, porque para que haya un presidente fuerte se requiere una sociedad que quiera precisamente trabajar por el bien común y que quiera salir adelante. Pero eso significa sacrificios. El país va a tener que confrontar estas organizaciones. Vamos a tener que volver a fortalecer las Fuerzas Armadas de manera específica, en pie de fuerza, en tecnología. Vamos a inmediatamente fortalecer la relación con los Estados Unidos y con Israel, porque es muy rentable para el país en términos de acceso a recursos y acceso a capacidades que permitan perseguir el crimen. Pero en paralelo, tenemos que llevar el desarrollo a la Colombia profunda, carreteras, oportunidades económicas alternativas al crimen, porque esa asignatura siempre la pagó el pueblo colombiano. Lo otro es, esto es creando riqueza, Luis Carlos, para poder hacer lo que hay que hacer. Colombia es rica en petróleo, gas, carbón, oro, cobre, níquel, cobalto. El mundo está en plena transición energética, en plena demanda de energía como nunca antes y de paso en pleno proceso de cambio tecnológico hacia los semiconductores. Todo lo que acabo de hablar de minerales son los elementos fundamentales para eso. Otros países crean fondos soberanos con esto, crean estados de bienestar, le dan a la gente educación, salud, infraestructura, pensiones. Nosotros, ¿cómo no vamos a aprovechar todo esto para lanzar a Colombia al futuro? Porque hoy nos están asaltando para llevarnos básicamente a un corral y al pasado. Doctor Juan Carlos, pero hay mucha gente que cree que usted tiene la experiencia, tiene el tono, tiene el conocimiento, tiene el panorama muy claro, tiene la facultad que no tienen muchos políticos en Colombia de que es un hombre limpio y honesto, de lanzarse. ¿Por qué no toma la determinación de una vez lanzarse y empieza a buscar puentes con gente de sus colectividades para sacar adelante su proyecto? ¿Qué es lo que le falta? Es la pregunta. Buena pregunta, Luis Carlos. Lo primero, claro que hoy hay una multiplicidad de candidatos y creo que al país le sobran candidatos. Al
país necesita un futuro presidente. Y eso es lo que yo quiero estar seguro, que vamos a realmente contribuir para construir un futuro presidente que le sirva al pueblo. Porque eso es lo otro, ¿no? La gente piensa que la presidencia es como una coronación o es la oportunidad de tener un título. Perdónenme, es un servicio. Es un servicio. Como profesor de política pública hoy en día, esto es lo que le digo a mis estudiantes todo el tiempo. Gobernar, servir. Usted es un empleado de la gente y su misión es solo una: trabajar todos los días sin descanso para llevar a la gente a una mejor situación y condición. Eso es lo que hay que entender y ese es el punto en el que estoy reflexionando de cómo construir eso. Y en últimas, Luis Carlos, se lo digo de fondo y de corazón. Lo que me importa realmente es ver a Colombia grande, respetada, libre, pero a los colombianos avanzando y progresando. Y eso es donde nos tenemos hoy que sumar todos. O yo estoy listo para jalar y manejar este carro, porque la vida me ha dado esa responsabilidad, esa trayectoria, o voy a estar dispuesto a empujar el carro y hacer uno más que empuja el bien de Colombia. Estamos listos para liderar, pero eso es lo que hay que evaluar con seriedad y con patriotismo. Pues mucha gente que lo quiere y lo sigue, y veo aquí en el chat que están listos para que usted tome una determinación y pueda contribuir a la construcción de nación en una precandidatura presidencial. Doctor Juan Carlos, le agradezco mucho por darnos unos minutos. Es usted muy amable, muy gentil. Carlos, muchas gracias. Un gusto compartir y duros estos días, pero ánimo Colombia, fuerza Colombia. Este país sale adelante. Muchas gracias. El doctor Juan Carlos Pinzón, acá en Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.